Bueno, pues bienvenidos de parte del Programa Institucional de Tutorías. Les damos la cordial bienvenida a esta charla titulada Resiliencia, la cual será dirigida por el doctor J. Concepción Barrera de Jesús, profesor de carrera, titular B, tiempo completo, definitivo en el área de talleres de lenguaje y comunicación. Tiene licenciatura en Sociología, maestro en MADEMS, Español, doctorado en Docencia e Investigación Social, egresado del Programa de Apoyo a la Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato de la UNAM, con estancia en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y en Universidades Cáceres, España. Por otra parte, ha participado en diversos seminarios y diseñado e impartido cursos de formación para profesores. Ha desempeñado varios cargos dentro de diferentes administraciones. Ha sido parte del jurado de diversos concursos de oposición, evaluando a profesores en CAD, una de sus pruebas, publicado diferentes artículos en revistas, entre otras tantas actividades. Y pues de antemano, doctor, le agradecemos su participación y obviamente el apoyo que nos ofrece en este programa, dando esta charla, que es parte de la formación integral de los alumnos. Y pues sin más preámbulos, le cedo la palabra y de nuevo reiteramos el agradecimiento. Adelante. Bien, muchas gracias, maestra. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, sí, principalmente a todo su equipo, maestra, por esta invitación a este evento, a los compañeros del colegio, digo, del colegio en general, por su asistencia a esta presentación. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Tiene que ver mucho con el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿sí? De antemano, muchas gracias. Gracias también por compartir el currículum. No soy muy apegado a todas estas formalidades. A veces quizás dicen mal las palabras, lo que dice, comparte uno, que toda esa trayectoria que a veces nos espanta, ¿verdad? Pero vámonos entonces, directo. Si me permite, maestra, voy a compartir. Voy a iniciar esta presentación. Lo que hace más rico todavía de un trabajo siempre es la participación de los alumnos, sus inquietudes, sus preguntas. Es una invitación para que se sientan en casa y nos compartan cualquier pregunta, por muy simple que ustedes consideren, son preguntas relevantes que nos abonan a todos, ¿no? Entonces, siéntanse en casa, siéntanse en confianza y formulen sus preguntas. Trataré de hacer una presentación amena, que sea para ustedes cordial y no cansarlos, ¿no? En ese sentido, y le damos más pauta a las posibles preguntas que ustedes puedan formular. ¿Bien? Entonces, voy a compartir. No sé si ya la tengamos, ¿estamos compartiendo? Sí, ya. Bueno. Bien, la temática sobre la que vamos a versar nosotros es sobre resiliencia, ¿no? Esta gran temática, hemos escuchado nosotros esta palabra que pareciera que se ha puesto de moda en diferentes contextos, pero nos lleva a definir qué es la resiliencia en los adolescentes ante la pandemia. ¿Cómo se ha planteado? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo se han enfrentado? ¿Cuáles son los grupos, los círculos de apoyo que han favorecido a que nuestros estudiantes o los jóvenes en general sí puedan salir avantes en una situación quizás depresiva en la que se encuentren, en una situación de tristeza, de angustia en la que se encuentren? ¿Cómo generar esa resiliencia? ¿No? ¿Cómo recuperarnos? Bien. Déjenme aquí. No me cambia la diapositiva. Permítanme. Ahí está. Ante la resiliencia, el dolor es inevitable. El sufrimiento depende de ti. Fíjense que esta frase tan importante, tan relevante, que nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre situaciones que hemos vivido o hemos sufrido. Dice, ante la resiliencia, el dolor es inevitable. Nosotros, ante cualquier situación, a cualquier problema, inevitablemente vamos nosotros a sentir cierto dolor, cierto pesar. Pero cuánto tiempo arrastrar ese pesar o ese sufrimiento ya depende de nosotros. Hasta qué punto, en qué medida le damos gran relevancia a eso, o quizás vamos minimizando poco a poco ese dolor o ese sufrimiento. Y entramos a lo que sería el concepto de resiliencia. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma.
Después de una situación traumática, nosotros entramos en un proceso, ¿sí?, de recuperación para salir avantes en esa situación que nos angustia. Ahorita que vivimos nosotros esta situación de la pandemia, ¿cuántos de ustedes como estudiantes tuvimos que cancelar muchas cosas? Y eso nos genera a nosotros una situación de cierto sufrimiento, cierta angustia, un duelo ante todo lo que se están viviendo. No es lo mismo hablar del duelo o del sufrimiento en la etapa de la adolescencia que hablar del duelo, el sufrimiento en la etapa adulta, ¿no? O en la infancia. Son diferentes etapas, por eso me voy a centrar ahorita a hablar de la resiliencia en esta etapa tan importante que es la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Sí? Muchas veces escuchamos a los adultos decir, pues tú eres adolescente, no tienes problemas, estudias, comes, duermes tranquilo, ¿no? Esa falacia que muchas veces los adultos suelen repetir y que cuando nosotros nos enfrentamos a veces a los adultos, se nos suele olvidar que una vez fuimos adolescentes, que una vez vivimos una situación de angustia, una situación que realmente nos ponía en jaque y que de repente veíamos que el mundo se venía encima, ¿no? Y que vivimos esta etapa tan fuerte que de repente a veces nos cancelaba el sueño, ¿sí? Nos evitaba, ¿sí?, dormir, nos secuestraba el sueño y nos impedía a nosotros quizás desarrollar ciertas actividades. Por eso es importante mencionar que cuando ustedes lleguen a ser adultos, los que somos, no se nos olvide que en una faceta de nuestra vida lo fuimos, porque sería como negar la historia misma, ¿no? Y muchas veces los adultos solemos cancelar esa etapa y como si nosotros no hubiéramos pasado por allí y todavía todo hubiese sido madurez, madurez y madurez, ¿no? Pasamos por diferentes etapas donde se presentan ciertos baches, donde tendremos que enfrentarnos a ciertas realidades. Entonces, resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y cuando hablamos de trauma, yo les comento, ¿cuántos de ustedes no tuvieron la oportunidad ahorita por la pandemia de despedirse de su secundaria, de despedirse de sus maestros, de despedirse de sus compañeros, de despedirse de aquel espacio en el que se reunían en el recreo o a la salida, de esa nostalgia que nos generó nuestra secundaria, sí, o ese nivel donde realmente quizás ese compañero con el que quizás tuvimos una situación, sí, ríspida en un momento, no pudimos conversarla y limar asperezas. Y era mi mejor amigo, o era mi mejor amiga, o era mi mejor compañero, mejor compañera, y no tuvimos esa oportunidad. Eso nos mete a una situación de duelo, ¿no? De enfrentarnos a un duelo porque es algo que nos está doliendo, que no se cerró ese círculo. El no cerrar ese círculo nos lleva a cómo brincar ese bache, ¿sí? Cómo hablar de esa fiesta de clausura que se dio en la secundaria cuando mis compañeros, el intercambio de bandera, ¿no? La entrega de la bandera en este caso, otros eventos como las despedidas, las ceremonias que se hacen tan festivas y de las cuales no pudimos, sí, llevar a cabo. Se cancelaron por completo. Eso nos genera una situación hasta cierto punto de duelo, ¿sí? De algo que perdimos y que nos comentarán todos nos comentarán de esa salida de la secundaria, de esa despedida de sus maestros, de esa despedida de sus mejores amigos, o de esa despedida de la chica o el chico que me gustaba y que nunca pude decirle que me agradaba, ¿no? Y que quizás yo quería pensar que la siguiente semana, el siguiente mes le iba a decir algo, pero no pude decírselo. ¿Por qué? Porque simplemente la historia, la vida nos jugó una treta. Y a jugarnos una treta no nos permitió comunicarnos o acercarnos a esas personas que quizás en un momento teníamos que conversar o comentarles algo. Eso es vivir un duelo en esa fase de la adolescencia. Y cómo superar ese duelo, ¿no? Cómo enfrentarnos a este duelo de que no pudimos vivir esos momentos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que cambiarse de residencia? ¿Sí? Por una situación quizás trasladarnos a un lugar donde pudiéramos quizás estar más seguros en tanto que podíamos quizás transitar de mejor manera. Unos tuvieron que trasladarse a provincia. Había un duelo, ¿por qué? Porque extrañaban su vecindario, extrañaban a su gente, a la gente con la que convivían cotidianamente, y eso nos enfrentó a diferentes situaciones. ¿Resiliencia ante quién? ¿O ante qué? Pues ante las pérdidas que tuvimos también. Sí, tuvimos pérdidas de eventos que no llevamos a cabo, de círculos que no cerramos, pero también de pérdidas de gente que amamos. Gente que amamos y que se fueron antes de tiempo, que por la pandemia los perdimos, y eso nos lleva a vivir un duelo.
Un duelo que vive cada quien de diferente manera, que cada quien se enfrenta en diferentes contextos, pero que es ese duelo que nosotros que nos lastima. Por eso le decía, no es lo mismo hablar del duelo desde la infancia, desde la adolescencia o desde la adultez. En la adolescencia hay diferentes duelos por los que pasamos, ¿sí? Cuando se es adolescente. Se pasa porque de repente se preguntaron ustedes, caray, ¿cómo extraño cuando era un niño? Cuando iba en la primaria o iba en la secundaria. No tenía tantas obligaciones ni tantas responsabilidades. Y eso lo extraño, caray. ¿Cómo quisiera regresar el tiempo a esa fase de la adolescencia? Y no lo puedo hacer. A esa fase, perdón, de la infancia. Y no lo puedo hacer. Me encuentro ahorita ya en esta edad de la adolescencia, donde me empiezan a exigir y a demandar una serie de actividades. Y de repente vemos a los adultos que nos dicen, bienvenidos a la adultez. Es la hora de los compromisos. Bueno, dentro de todo este caos que se vive en la adolescencia, pues hablamos también de esa nostalgia no solamente por la infancia. Empezamos a crecer, ¿sí? Empezamos a limitar espacios, empezamos a demandar más cosas que en la infancia no demandábamos, y de esta manera empezamos a entrar en un proceso de duelo por eso que perdimos, y estamos perdiendo, ¿sí? Porque estamos transitando hacia la adolescencia. Condiciones que nos van a permitir ser resilientes. ¿Qué nos va a permitir a nosotros, en una sociedad como la nuestra, ser resilientes? La segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Una sociedad no puede estar alejada de estos 4 elementos importantísimos. Para que una persona sea resiliente es recuperarte de un evento traumático, es recuperarte de una situación, es recuperarte de una pérdida de un familiar, es recuperarte de la pérdida del empleo, es recuperarte de la pérdida porque te cambiaste de ciudad, es recuperarte de la pérdida porque no pudiste despedirte de tus compañeros quizás de la secundaria, es recuperarte porque no pudiste, quizás cerrar ese círculo con el novio o la novia que tenías en la secundaria, porque este contexto nos alejó. Bueno, en ese sentido, hablamos nosotros de la segurización, de la recuperación de las relaciones y la cultura, que es importante para que nosotros sigamos siendo funcionales en este contexto de vida que tenemos de manera cotidiana. Importantísimo. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Fíjense nada más, una persona que es resiliente, que después de haber vivido diferentes traumas o diferentes eventos se recupera, tiene las siguientes características. Depende de la manera en que se construya la personalidad. Importantísimo, importantísimo. La personalidad es importante, cómo la construimos, cómo nos generamos nosotros, ¿sí? Ese carácter para enfrentarnos a la vida y enfrentar a la realidad. Si ha tenido un ambiente agradable desde la infancia, que lo haya fortalecido. Muchas veces el círculo familiar nos permite estar muy bien fortalecidos para poder enfrentar los retos que se nos enfrentan mañana, ¿sí? Que se nos enfrentan en este momento. Si hay ese acompañamiento, se le llama acompañamiento por parte de los padres o de los tutores o personas mayores, puede ser el tío, puede ser la abuelita, puede ser un primo, puede ser un amigo, ese acompañamiento que tengamos armonioso nos va a permitir tener mayor resiliencia. En esa sociedad en la que estamos viviendo actualmente, tenemos una gran problemática. No sabemos escuchar. No sabemos escuchar y a veces el compañero o la compañera apenas o el adolescente apenas nos está comentando algo de un evento que le pasó y ya le estamos dando sugerencias, ya le estamos dando respuestas. Aquí la propuesta es, ¿por qué no hacemos una pausa y mejor primero escuchamos? Vamos a escuchar qué nos dice, qué nos comenta de esa experiencia, de eso que está viviendo, de eso que vivió. ¿Qué le está doliendo? ¿Qué le lastima? ¿Sí? ¿Qué realmente lo mantiene en esa situación de angustia? Y después de que lo escuchemos, si él nos los pide, bien, adelante. Vamos a conversar y a darles nuestro punto de vista. Pero si no nos lo pide, simplemente basta con escucharnos. Basta con escucharlo y hacer contención para poder salir avante en esa realidad que está enfrentando. Nos dice el punto C, depende poco de la persona y mucho de su entorno, antes y después del trauma. Importantísimo. Si yo viví un evento traumático y tengo un acompañamiento de un círculo de amigos, de papá, mamá, los tíos, de la familia, no sé, de una institución a la que voy quizás
a estudiar o de una institución en la que hago deporte, un círculo de amigos en los que practico un deporte o una actividad artística también, de eso depende también que yo sea resiliente. ¿Quiénes me rodean? Es importante. ¿De quiénes me rodeo para poder ser resiliente? Por eso es importante dentro de todo de esta resiliencia tener ese acompañamiento. Solo sí lo podríamos superar, pero requiere de un mayor margen de tiempo para superarlo. Y quizás vamos a tener altibajos, pero siempre si contamos con alguien que nos genere ese acompañamiento, podremos ser más resilientes. Y el tiempo de recuperación puede ser mucho más corto. Si se le ocurre una desgracia, si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Hablaríamos entonces de resistencia. ¿Sí? Entonces nosotros, si se nos presenta un evento, sabemos que contamos con el amigo, con la amiga, con los círculos de amigos, con papá, con mamá, con los abuelos, con los tíos, con los vecinos, con la comunidad en la que estoy integrado, y de esa manera me va a dar mayores elementos para poder enfrentarme a esos retos de mi entorno. Si yo soy una persona que me aíslo de todo el contexto y de toda la gente, tengo que trabajar esto. Porque es importante que nos relacionemos con los demás para poder enfrentar esta nueva realidad, así a la que quizás, esta nueva realidad que se nos está presentando, que de repente es caótica, que de repente nos lastima, que de repente nos lacera. Es allí donde tenemos que entrar en esto. Alguien que está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo. Es importante, ¿sí? Que si a mí me pasó un evento, tuve una pérdida, ¿cómo salir de esa pérdida? A veces pareciera que las palabras son sencillas, ¿no? Que las palabras tienen significado, pero que también las palabras son curativas. ¿Cómo salir de una situación así? ¿Ser resiliente es sencillo? Es fácil, nada, porque decir que yo acudí a una charla de resiliencia y ya voy a estar yo del otro lado después de haber tenido alguna pérdida. No. La resiliencia se trabaja, hay que trabajarla, ¿sí? Es parte de nosotros como ser humano cómo trabajarla a partir de la gente que nos rodea. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo nos confrontamos? De repente, ¿cuántas veces cuando hablamos de una pérdida en casa, sea material o sea física de alguna persona, de repente alguien se desploma y se desploma con dolor porque le está doliendo, porque le duele esa pérdida, porque no puede olvidarla? Y de repente se presenta alguien y dice, ya deja de llorar, no pasa nada, ya le he llorado bastante. Los duelos los vive cada uno de nosotros. Cada quien tiene un tiempo para vivir un duelo. ¿Sí? No podemos nosotros cancelar el llanto de alguien y decirle, ya olvídalo. Ya no llores. Ya supéralo. No, así no se resuelven las cosas. Si esta persona tiene que llorar, hay que dejarle que llore. Porque es una forma de canalizar las emociones. No todos canalizamos las emociones de la misma forma. Hay quienes se refugian en el trabajo y a través del trabajo se canalizan, realizan actividades y de esa manera van superando todo el entorno adverso al que se están enfrentando. Hay gente que hace la pausa de otra manera, no en el trabajo, sino en el llanto. Otros en el silencio. ¿Sí? Se alejan de la gente, se encierran y allí están ellos llevando a cabo su duelo. Es importante entender esto porque muchas veces nosotros cancelamos, ¿sí?, el dolor de los demás. Hay que dejarlos que el dolor se manifieste. Es importantísimo. ¿Para qué? Para que haya un proceso de recuperación de la persona. Importantísimo. Vivimos en una sociedad y en una cultura como la nuestra, la mexicana, donde no se vale manifestar nuestras emociones, donde se cancelan las emociones en gran medida de la parte masculina, de los hombres, ¿no? No se les permite expresar esas emociones. Afortunadamente estamos en un tránsito hacia otro tipo de sociedad donde es importante que el hombre manifieste sus emociones, que llore si tiene que llorar, que diga que le duele lo que acaba de perder y que caray, que no puede vivir sin ello. Es parte de él, es parte de la vida misma. No puede cancelarse nada más así porque sí por ser hombre. Tiene que manifestar sus emociones y sus sentimientos, como lo manifestamos todos. Una vez que nosotros sacamos a través de las lágrimas y el llanto, si todo ese dolor, eso nos va a permitir ver diferente la vida. ¿Por qué? Porque en ese instante, ese llanto y esas lágrimas nos hacen ver de otra manera, porque hemos purificado el alma para enfrentar la vida y los nuevos retos. Es importantísimo eso visualizarlo cuando estamos hablando nosotros de lo que es el sufrimiento. Por eso el acompañamiento es fundamental
pero un acompañamiento que sea amigable, que sea digno. ¿Cómo lograr que una persona sea resiliente? Si una familia ha pasado por diferentes situaciones que realmente la han dejado vulnerable, pues ha sufrido, no sé, la madre del abandono, ha estado enferma, ha sido violentada en su relación conyugal, sufre de una precariedad social o económica, pues esos son factores que nos hablan de una familia, ¿sí? En este caso, de una madre de familia, o puede ser también un padre, ¿sí? Que realmente está en situación vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene varios factores que lo orillan a tener ciertos traumas momentáneos. Y cuando hablo de ha sido abandonada, pues hablamos también de hombres, ¿eh? El abandono en hombres. Hay padres solteros en estado de enfermedad también. Ya han sufrido hombres violencia conyugal también y sufren precariedad social. Ahorita que tuvimos la pandemia, ¿cuántos hombres, cuántos jefes de familia, cuántas mujeres de familia también y hombres de familia se quedaron sin empleo y entraron por un proceso de duelo, de la pérdida de ese empleo que tenían seguro, que en ese momento de la pandemia, en este momento, no cuentan con él y que realmente los lleva a estar en desventaja con otras familias, ¿sí? Con otros entornos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos lleva al confinamiento y ese confinamiento nos evita realizar ciertas actividades, pero a la vez también que nos genera, ¿sí? Una situación de angustia porque tenemos necesidades que cubrir, ¿sí? Dice aquí, entonces, el entorno en el que se desenvuelve el adolescente no le aporta seguridad. Cuando tenemos una familia con estas características de abandono, de enfermedad y de violencia dentro del seno familiar, no le generamos ninguna seguridad a un adolescente. No hay seguridad. ¿Por qué? Porque él está viendo toda la precariedad y la violencia que se está generando en el hogar. Y en lugar de fortalecerlo, sí, le generamos cierta situación de angustia. Es fundamental darle seguridad a la madre para que a partir de ella transmita esa seguridad hacia el hijo y le permita transitar de manera exitosa, ¿sí? Digamos, en el día a día de la vida. Por eso es importante que los jefes de familia tengan esa fortaleza también, pero también tengan esa ayuda para poder salir avantes y de esa manera transmitir esa tranquilidad a los hijos y los hijos en un futuro pueden ser resilientes, exitosos, ¿no? Es fundamental darle seguridad a la madre, como le decía, y la cual involuntariamente transmite esto al adolescente. Contar con un entorno seguro, estructurado por la madre y alguien más. Yo les decía, podremos quizás, si tenemos una familia donde la situación es difícil por la relación dentro de la pareja, podríamos tener ese otro círculo de ayuda que podrían ser los tíos, los abuelos, los amigos. No es necesario contar con un psicólogo. Sí es fundamental como profesional de la salud, pero para hacer contención en un primer momento, yo creo que la mejor contención la tenemos muchas veces con el abuelo, con el tío, ¿sí? Con los abuelos, con el tío, con el amigo, con los amigos, con la novia, con el novio, que son con los que nos comunicamos y muchas veces a través de ellos hacemos catarsis. Eso nos ayuda bastante para enfrentar este mundo en el que estamos transitando, de la etapa de la infancia a la adolescencia. En la adolescencia, donde nos enfrentamos no solamente a situaciones de responsabilidad, no solamente a entornos desfavorables, sino también a digamos, a una situación fisiológica donde su cuerpo está sufriendo una serie de transformaciones que de repente decíamos cuando, digamos, en ese momento de la adolescencia, caray, ni yo me entiendo. De repente risa, y de repente me desbordo en llanto. Y de repente, quizás nadie me entiende. Esos cambios de los estados emocionales en el adolescente, ¿sí? Son los con los que está combatiendo cotidianamente. Más ese entorno desfavorable contra el que está combatiendo internamente. Más súmenle las responsabilidades que se le empiezan a agregar. Es complejo hablar de adolescencia. Aquellos que digan que es fácil y sencillo hablar de la adolescencia por todo lo que, digamos, interfiere, por todo lo que incide en ese crecimiento, ¿sí? No tiene razón, porque es complejo. Es complejo hablar de la adolescencia y todos los vaivenes a los que nos enfrentamos, ¿no? De repente, es la adolescencia donde más necesitamos nosotros de una prolongación de las horas de sueño, porque nos está permitiendo esos cambios fisiológicos, físicos, sí, nos lo demanda.
necesitamos de un mayor reposo, necesitamos de una alimentación determinada. Entonces, todos esos trastornos, ¿sí? Todos esos cambios que se están gestando, es una pugna y una guerra constante. Por eso cuando de repente alguien dice, es que mi hijo ya transitó la adolescencia, ya está en otra fase, ya la pasó. Hay quienes no pasan por esa fase tan compleja, por ese acompañamiento que tiene. Y hay quienes pasan estos momentos y situaciones de confrontación. Recuerden que también esta fase es la fase donde papá y mamá dejan de ser los héroes, ¿no? Porque en la infancia, papá era el que hacía todo, y en el kinder hablamos de papá, y en la primaria de papá y de mamá. Ellos eran nuestros héroes. Vamos creciendo y en la adolescencia empezamos a hacer visibles quizás las posibles fallas o los errores de papá y de mamá. Sí, pues, Y en ese sentido, de ver esas fallas y esos errores que tiene papá o que tiene mamá, nada, sí. empezamos a analizar y a contextualizar todo esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores en los que hace incidencia para analizar toda esta situación a la que hacemos frente. Por eso hablar de adolescencia, les digo, no es nada sencillo. Es complejo ese transitar, que a veces a los adultos se nos olvida que una vez transitamos por ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que los adultos tenemos que ser empáticos, ¿sí? Y solidarios con el desarrollo de los adolescentes. Más aún por la situación por la que están atravesando ahorita, ¿no? Porque de repente decimos, es que sufre estados depresivos por las tareas, lo que le dejan y esto y esto. Yo estoy seguro, pero muy seguro, que si ustedes hubieran tenido otra situación totalmente diferente a lo del confinamiento y la pandemia, enfrentarían esta realidad académica sin ningún problema. Pero súmenle a esto esta situación del confinamiento, que nos genera estados emocionales depresivos y que realmente nos angustian. Esto es, ¿sí? Por eso hablar de la adolescencia antes de la pandemia es totalmente diferente a hablar de la adolescencia a esta generación que le tocó vivir la pandemia. Por eso exhortamos a todos los adultos a ser empáticos y solidarios, porque quieran o no, o conversen lo que conversen, o comenten lo que comenten, los que vivimos nuestra etapa de adolescencia no pasamos por una situación tan grave por la que están atravesando nuestros adolescentes. Eso tenemos que ser conscientes de esa realidad, que les tocará a ustedes en un momento comentar, ya cuando tengan sus hijos, por qué realidad pasaron en esa fase tan difícil si no tenemos acompañamiento de lo que es la adolescencia. No porque sea compleja la adolescencia, sino si no tenemos esas redes de apoyo, ¿sí? Nos va a generar una situación que va a ser más difícil transitar. Déjenme ver si paso a la otra. Creo que se trabó. Permítame tantito. A ver si nos hace el cambio de la diapositiva, perdón, pero... Creo que se trabó aquí, si me permiten. Sí. Sí, Voy a dejar de compartir y no sé si la vuelvo a compartir nuevamente para que, a ver si de esta manera la recuperamos, ¿no? Sí. Bien. Sí, está bien, doctor. Va de nuevo. A ver, por así. Y estamos en esta parte. ¿Sí lo estoy compartiendo? Sí, doctor, todo bien. Vamos a dejarla así para no meternos en problemas, ¿sí? Y poder llevar a cabo todo el proceso. Bien, Sí, está bien. aquí ya tenemos qué significa regularizar a los hijos, ¿no? Segurizar, perdón, a los hijos. En esta nueva diapositiva. Fíjense, cuando hablamos de segurizar a los hijos, aquí tendríamos que hablar que en la urbanidad, en lo que estamos viviendo actualmente, en este contexto urbano en el que estamos viviendo, en que todo es rápido, nos demandan mucho y a veces los hijos le demandan a los adultos tiempo, o el hombre si se queda en casa demanda tiempo de la mujer, o la mujer si se queda en casa demanda tiempo del hombre. Es importante robarle a cada momento un tiempo para poder convivir con la familia. Por eso de ¿qué significa segurizar? Es crear apego con la familia, ocupar el desayuno,
ocupar quizás para ver la televisión, compartir un videojuego con los hijos, es importante. ¿Cómo puedo criticar yo como adulto tu mundo si nunca me he sentado contigo a ver un videojuego de los que tú comúnmente estás practicando? ¿Cómo puedo conocer tu mundo si yo no me doy la oportunidad de conocerlo? Es importante que nosotros generemos este apego a través de ese vínculo con los hijos, ¿sí? Con los adolescentes también, para conocer sus mundos y sus gustos. Cuando se es niño, papá y mamá determinan qué comer, qué hacer, etcétera, etcétera. Cuando vas creciendo, hay que dejar que los hijos empiecen a tomar la voz. El adolescente tiene que hacerse responsable, pero tiene que sentir seguridad y confianza de poder levantar la mano en casa y decir, papá, ¿qué crees que yo opino que este proyecto que vamos a iniciar nos convendría de esta forma? Dejar que los hijos tomen la voz, porque es parte de ese acompañamiento que tenemos como padres o como adultos, de acompañarlos en esa formación. ¿Y cuándo los vamos a acompañar? Cuando los dejemos que de repente levanten la mano y tomen la voz en la mesa y nos digan, este proyecto es muy rico, es muy bueno para la familia, nos va a permitir de esa manera. Yo lo veo desde mi trinchera como adolescente, ustedes lo ven desde su trinchera como adultos, y de esta manera vamos dándole seguridad a los hijos para que realmente ellos empiecen a opinar y a involucrarse en las cosas de la familia. Y les digo por qué, porque es muy triste, perdón, voy a tomar un trago de agua, es muy triste que de repente tengamos alumnos en la facultad. Voy a citar cualquier carrera, podría citar cualquier carrera, pero tengamos un alumno en la facultad de medicina y el alumno ya está terminando la carrera, ya está para titularse y de repente un familiar o el padre le dice, oye hijo, tengo un dolor por acá, pregúntale a tus maestros, ¿sí? ¿Qué tendré? Pregúntale a tus maestros allá y a tus profesores médicos allá en el Hospital Siglo XXI, ¿qué es lo que tendré? Y yo me pregunto, ¿qué rollo? Papá, ¿se te olvida que ya estoy a un paso de terminar la carrera? ¿Se te olvida que soy médico? ¿Por qué no me das seguridad y me das confianza y me permites, sí, decirte yo posiblemente qué tienes y quizás, sí, qué estudio podrías hacerte o qué medicamento podrías tomar? O quizás desde mi primer diagnóstico, cotejarlo con mis colegas y decir, ¿saben qué? Este es el cuadro diagnóstico que tengo de mi padre, es un paciente con tales características y de esta manera generamos seguridad. Es lamentable que a veces yo ya sea arquitecto, ya sea médico, ya sea ingeniero, y a veces la gente de afuera tenga mayor confianza que la familia misma. Eso es cuando no generamos esa seguridad en los hijos. Hay que segurizar todo esto a través de la confianza. Así como nos la brindaron a nosotros, tenemos que brindarle esa confianza en el crecimiento de los hijos. Por eso nos dice aquí, segurizar es crear apego familiar que se construye día a día en la convivencia familiar, en el desayuno, al ver la televisión, al jugar, en la forma de sonreír y también hasta en la forma de enfadarse. Por eso cuando a los padres les decimos, oye, no, estoy bien, no pasa nada. No, bien, tranquilo. ¿Estás enojado? No pasa nada. Ah, te conozco. No, de veras, mira, me estoy riendo. Tranquilo. Conocemos, ¿sí? Cuando tú tienes esa convivencia con los hijos y hay esa convivencia con sus padres, ustedes saben cuando papá o mamá están enojados, cuando papá y mamá están contentos y llegan hasta chiflando allá a la casa, ¿no? O sea, esa alegría, esa algarabía que se genera. Entonces, ese conocimiento de saber cuando el adolescente está contento, está triste, está alegre, ¿sí? O está preocupado, pues nos permite realmente segurizar y saber y conocerlo realmente. Apego no es amor, el apego es un vínculo muy fuerte, es un sentimiento de familiaridad, ¿sí? Sé cómo dirigirme a cada uno de los miembros de la familia, por lo tanto, hay seguridad, no miedo. Fíjense aquí nada más algo importante. De repente, cuando hablamos de adolescencia, dices que yo le tengo más confianza a mi mamá comentarle sobre este posible permiso que a mi padre. Cuando un hijo te dice, o un adolescente te dice, que tiene miedo a comunicarse contigo, en ese instante, como adultos, estamos cancelados. Porque nunca construimos ni generamos la confianza. A veces nos vemos nosotros como adultos, nada más como aquellos que llevan el recurso, el ingreso a la casa, pero nunca tuvimos este acercamiento. Y creemos que convivimos con nuestros hijos, incluso hemos estado sentados en la misma mesa, sentados en la sala, pero donde no hay comunicación. Y en lugar de tenernos confianza, sí, tienen miedo. Eso es un foco rojo que se prende y nos lleva a nosotros a toda una reflexión, sí, en torno a esto. Cuando hay confianza, no hay miedo. Yo ya sé que papá o mamá me pueden decir que no.
que mis abuelos me pueden decir que no, pero al menos se los puedo plantear, levantar la mano y decirles, tengo esta necesidad, como ven, ¿hay oportunidad o no hay oportunidad? Pues sabes qué, te apuras, haces tu cuarto, haces esto, haces aquello, lavas el carro y adelante. Y hasta te patrocino para que te vayas a divertir. Cuando hablamos de ese nivel de confianza, cuando no hay ese nivel de confianza, perdón, ¿sí? Pero no hemos trabajado nada y estamos cancelados como adultos en este recorrido. ¿Cómo hacer para que las familias en las que trabajan ambos padres, los hijos tengan seguridad? Hay que ralentizar. ¿Qué ralentizar? Sí, dejar de correr. Dejar de correr y hacernos una pausa y de repente, sí, quizás hoy jugarle una treta al destino y poder acercarnos a los hijos, a los adolescentes para conversar. Que aprendan los padres con sus hijos a cantar, a hacer algún deporte, a andar en bicicleta, sí, a ir al teatro, a usar la palabra, a cocinar, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer. Actualmente vivimos la cultura del sprint, lo que genera mucha ansiedad. Hay que ralentizarla y divertirse. Hay que ralentizar la educación para generar confianza y esta no se convierta en una forma de violencia. Fíjense nada más este último punto, ¿eh? A todos los que somos docentes nos mete un ruido tremendo y nos genera un cuestionamiento. Maestro, por favor, estamos en una fase de pandemia y tú me hablas de que quieres acabar con las 10 unidades o 4 unidades, 5 unidades de tu trabajo. ¿Por qué no desarrollas en nosotros habilidades para la vida? En lugar de que tú te vayas corriendo por las unidades, que sea lo que te importe concluir con las unidades o aplicar evaluaciones y evaluaciones y evaluaciones. ¿Sí? ¿Por qué no le frenamos un poco? ¿Por qué no hacemos una selección de contenidos de cada unidad y con ellos trabajamos, en lugar de ver unidades completas? ¿Por qué no rescatamos lo esencial? Si nosotros hacemos una pausa como adultos en lo que enseñamos, hay veces que un alumno lo marcas más por lo que le comentas, lo que le conversas, hasta porque le compartes una novela, porque le dejas experiencias para la vida, que una serie de conceptos y definiciones que lleva tu programa. Que a veces saturamos de tantas tareas y ellos se preguntan, y los adolescentes se preguntan angustiados, ¿realmente leerán mis trabajos? ¿Realmente habrá una retroalimentación y harán una reflexión de mi trabajo? Perdón, pero como adultos hemos perdido la brújula. Estamos más preocupados por la entrega y entrega de trabajos, ¿sí? De que por hacerle una pausa y darle los tiempos a los adolescentes para que lleven a cabo sus actividades. ¿Sí? Que no nos correteen los programas, que nos correteen las experiencias de vida y las habilidades que generamos a los alumnos para poder comunicarse con los demás. Quizás hoy, quizás en una clase X, charlaron con su maestro y eso lo pudieron aplicar con un hermano, con un primo, con un sobrino, con un amigo y le dieron un punto de vista en torno a una problemática. Y les abonó más, ¿sí? Quizás que saturarlos de conceptos o definiciones. La resiliencia se construye a lo largo de la vida. Esto significa que si no la tuve en la infancia, la puedo tener en la adolescencia. Aquí nos mete una pregunta muy importante, muy importante. La resiliencia es diferente en cada etapa de la vida. Puedo ser resiliente en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Son diferentes formas de ser resiliente, porque son diferentes momentos y contextos sociales en los cuales he generado círculos de ayuda, de apoyo. Pero la resiliencia, si yo tuve una situación adversa en mi infancia, muy adversa, pero muy adversa, claro que puedo ser resiliente. La resiliencia poco tiene que ver con la genética y mucho tiene que ver con el entorno social que nos rodea para que nosotros nos superemos. Y ustedes no me dejarán mentir, coméntenlo con sus abuelitos, con sus padres. ¿Cuántos quizás tuvimos una situación muy adversa y pudimos ser resilientes y salir avantes, ¿no? Hay gente que se construye en la adversidad. Hay gente que se pierde en esa adversidad. Hay gente que se construye en la bonanza, en la abundancia. Pero hay gente también que se destruye en esa abundancia. Entonces, depende de los círculos, de la gente que nos hacemos rodear para poder ser resilientes y superar una situación. Y no se les olvide, primero escuchemos a la gente, antes de darles un punto de vista. Y es lo que nos hace falta a veces, a todos nosotros, escuchar al otro. Nos hemos dejado de escuchar para que nos converse en su mundo. El adolescente que quiera desarrollar la resiliencia, ¿qué tiene que hacer? Uno, no quedarse solo. Si yo quiero ser resiliente, ya después de cierto momento que hayas llorado,
que hayas estado encerrado en tu cuarto, bien, empieza a buscar tus círculos de apoyo. No te quedes solo, ¿sí? Es necesario que tú converses con gente, que reflexiones, que intercambies sí, ideas y todo. Debes sentirse seguro para poder reflexionar y para poder hablar. Con estos elementos, yo puedo desarrollar la resiliencia si es que no la tengo. Puedo quizás tener un dolor por una pérdida y no haber cerrado ese círculo, pero el instante que yo lo comparto, en ese instante empieza mi proceso de resiliencia. Cuando yo me quedo todo internamente y no lo comparto, no lo externo, me estoy cancelando yo mismo. ¿Sí? Es momento de que manifestemos, que yo comparta con alguien más. ¿Sabes qué? Que hay una situación que me duele, que me lastima, que me lacera. Y el que el otro me escuche y quizás nos diga, ¿sabes qué? No sé qué decirte. No sé porque no tengo las palabras para decirte algo, pero te agradezco por la confianza de haber compartido esto que a ti te está doliendo. ¡Wow! Caray. Nos da muchos elementos para poder enfrentar y que un adolescente entre en ese proceso de resiliencia, ¿no? ¿Cómo superar, sí, cómo superar un divorcio, un despido, una pérdida, una mudanza, una mala palabra? Todo ello, sí, nos genera cierta vulnerabilidad. Sí, vivir en la precariedad, sufrir la violencia, haber sufrido, no haber podido expresarlo o al ocultar el sufrimiento. Hay gente que pasa varios eventos, pero no desarrollan trastornos por estrés ni postraumáticos. Fíjense este último punto, chéquenlo nada más. Hay gente que pasa por varios eventos, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Oye, yo he pasado por varias cosas y nunca me he caído en la depresión y en la angustia y en la tristeza. Pues, qué bien, qué gusto. Qué gusto que no hayas pasado por esas fases. Eso habla muy bien de tus fortalezas en tus redes de ayuda, de papá, de mamá, de amigos, del novio, la novia, el tío, el vecino. Pero cada uno de nosotros tiene una historia de vida y la historia de vida es la que nos determina cómo nos vamos desarrollando y cómo nos vamos enfrentando. Qué bonito cuando alguien tiene ese acompañamiento y le da fortalezas y seguridad para poder enfrentar la vida. ¿Qué pasa con aquellos que no la tuvieron? Y no dudo que esta persona más adelante siga siendo exitosa y que todas las adversidades las vaya, no quiere decir que no las sufra en su momento, pero simplemente las va a dejar correr. Les va a dejar correr y le va a permitir a él ir superando todas esas situaciones. El sufrimiento. Si hacemos nosotros, perdón, un estudio a través de una tomografía, en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado. A partir de una tomografía se observa de color rojo y amarillo cuando tenemos esa situación. Hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Por lo tanto, el cerebro ha sido reforzado durante su desarrollo en la infancia temprana. ¿Sí? Es cuando hablamos que alguien quizás ha tenido ese acompañamiento, tiene esa resiliencia. Sí hay esos bachecitos, sí hay esas explosiones en el cerebro por los problemas que tenemos, pero las vamos sorteando, ¿sí? Nos ponemos el ropaje, el equipaje y vamos sorteando, sí, y transitando ese camino para salir avantes. Y lo sacamos y salimos avantes. Transitamos por ese fuego que se observa en el cerebro y salimos avantes. Pero si no tenemos esto, esas redes de apoyo, y nos aislamos en la soledad total, eso nos va cancelando como sujetos sociales. El trauma se puede ver mediante imágenes cerebrales. El cerebro se ralentiza, se apaga, no funciona o funciona mal. Vean este estudio, lo tenemos aquí. Las coloraciones, ¿sí? Gris, ¿sí? Oscuros, que se ven, y eso nos habla de lo frágil que somos, ¿sí? Ante ciertas situaciones. Sí, un trauma se sufre. Cuando representamos lo que nos ha pasado, sí, dejamos de sufrir. ¿A qué se refiere este último punto? Cuando yo quizás comparto con alguien y me escucha, la situación en mi cerebro cambia. Porque entro en un proceso de relajamiento y me permite a mí superar esa parte traumática. Hay gente que se dedica a tocar guitarra, toca música, no sé, cualquier instrumento musical y de esa manera libera toda esa cuestión traumática. Escribe poesía, cuento, pinta, hace esculturas, hace ejercicio
practica un arte en general, etcétera, etcétera. Quizás desempeña una labor, ¿sí? Un trabajo particular y también le genera esa sensación y él va teniendo un proceso de recuperación. De esa manera también canalizamos nosotros, no solamente a través de los círculos de apoyo, sino también de diversas actividades que nos permiten a nosotros realmente ser resilientes. Puedo ser resiliente, me encierro a pintar, ¿sí? Quizás a escribir, ¿sí? Quizás a tocar algún instrumento, ¿sí? Quizás a realizar algún deporte. Y de esa manera me enfrento a la realidad, ¿sí? Que me permite ese acompañamiento también. No solamente de las personas, sino también de las actividades que realizamos nosotros, ¿sí? Si estamos bien rodeados y tenemos apoyo, y la posibilidad de reflexionar y pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Siempre lo decía, insisto, si tenemos todos apoyo, dejaremos de tener esas situaciones de angustia. Esto, lo dejaremos de tener. Si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia, por lo tanto, se agrava el sufrimiento, sumergiéndonos en la depresión. ¿Sí? Por tanto, la importancia, de ahí, de que siempre busquemos ese acompañamiento. Dependemos del apoyo que se tiene después del trauma. Es importante ese apoyo que tenemos después de ese momento traumático, de ese acompañamiento. ¿Cuántos de nosotros o ustedes quizás han perdido la seguridad de participar en público en el aula? Se han visto a través de las redes, pero no se conocen. Y tienen miedo a expresar sus emociones o sus participaciones una vez que estamos llegando a lo presencial. Eso, ¿sí? Si tenemos un acompañamiento y quizás esa disponibilidad de ese maestro, ¿sí? Para poder hacernos a que nosotros nos sumemos y vayamos agarrando confianza, nos va a permitir que realmente superemos esa fase traumática quizás del pánico escénico, de realizar cualquier actividad, de estar al frente, ¿sí? Que es importante. Bien. Y como lo habíamos comentado al principio, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, eso depende de ti. ¿Que te va a doler cualquier pérdida? Sí. ¿Que te va a doler cualquier evento o situación desagradable que hayas tenido? Claro que sí. Pero tú decides hasta dónde arrastrar ese sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Tú decides en qué momento, ¿sabes qué? Yo aquí me bajo. Hasta aquí llegó mi boleto. Me bajo de este tren del sufrimiento y empiezo a bajarme en esta estación y en esta estación empiezo a construirme de otra manera. Y empiezo a construir mi vida de otra manera. Eso es ser resiliente. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir arrastrando a la espalda o encadenado a todo eso que me hizo daño, que me está haciendo daño? Tengo que hacer una pausa, aquí me bajo, ¿sí? No quiero llevar todo ese recuaje, toda esa carga emocional, la cancelo y en automático empiezo mi proceso de recuperación. Sencillo no es. Las palabras suenan de maravilla, pero el proceso de recuperación requiere de un real acompañamiento. Para la resiliencia, la genética juega un papel mínimo. Lo más importante es lo afectivo y lo cultural. Cierto, cierto. Si ustedes tienen ese acompañamiento familiar de amigos, de abuelos, de tíos, como lo hemos venido diciendo, sí, del novio o la novia, nos va a permitir tener una superación. Si no tenemos ese acompañamiento, perdónenme, pero va a llevar un proceso más prolongado. No quiere decir que no se dé, puede darse, pero también el tiempo de sufrimiento se va a prolongar. Por lo tanto, es importante que nos hagamos llegar de esas personas afines a nosotros que nos permitan superar. Y puede ser el cine, puede ser la música, puede ser la pintura, la escultura, todo esto, lo que va sanando nuestras heridas. Recuerden que los mejores cineastas plasman sus preocupaciones o sus eventos traumáticos a través del arte, a través de la película. ¿Cuántos cineastas mexicanos tenemos que a través del cine han representado aquello que les duele, aquello que les lastima? El pintor manifiesta a través de la pintura, o el escultor a través de la escultura, su sentir ante la injusticia social, ante un evento personal o social que le está lastimando. Lo mismo le pasa al cantante, ¿no? O al compositor. Es a través de la letra donde plantea y plasma toda esa situación que quizás se está enfrentando y que le está doliendo. ¿Sí? Bien. Resiliencia, altruismo y empatía. Hay gente que tiene el deseo de ayudar a otros porque saben lo que es el sufrimiento, les interesa el mundo de los otros. Cuando nosotros sabemos lo que es sufrir y tenemos esa situación y hemos vivido ciertas etapas, nos va a permitir a nosotros ser empáticos con los demás. ¿Sí? Y ese deseo altruista de ayudar al otro. Pero si no hemos pasado por un evento de esa naturaleza,
como que estamos centralizados nada más en nosotros, pensamos nada más en nosotros y no tenemos esa función y esa visión de ponernos en los zapatos del otro y tener esa sensibilidad para poder apoyarlos, ayudarlos a esas personas que se encuentran en desventaja o en necesidad. Por eso es importante trabajar la empatía. Por eso es importante trabajar el altruismo hacia el otro, ayudar a la gente quizás que está desfavorecida, porque de esa manera los vamos a ayudar también a ellos a ser resilientes. Si yo tengo un entorno familiar muy favorable, ¿cómo puedo apoyar a los compañeros que tienen un entorno quizás desfavorable? Empecemos por escucharnos, así de sencillo. Y ahí entramos nosotros y empezamos a generar esa empatía, ¿sí? Y ese reconocimiento del otro, ¿sí? Para que realmente a través de esa comunicación entremos a un proceso de resiliencia. Si alguien pasa por un evento desagradable, tendrá un dolor, pero si ha tenido una infancia segura, su sufrimiento será menor, porque hemos aprendido a ser más fuertes. Esto es importante cuando hablábamos nosotros de cuáles son nuestras fortalezas de infancia, cuáles son nuestros cimientos. Eso nos va a permitir enfrentarnos a la vida de otra manera. Si no tenemos esto en la infancia, difícilmente podemos enfrentar, ¿sí?, en la adolescencia esta realidad. Ojo con esto que les voy a comentar. Esto no quiere decir que en la adolescencia no podamos construir la resiliencia o no podemos construir un terreno más favorable para nosotros. Estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque es aquí la adolescencia donde ya el destino lo forjamos nosotros. En la infancia quizás culpamos a papá, mamá y señalamos para todos lados. En la adolescencia hay que señalar hacia nosotros, ya no hacia el frente. ¿Cómo queremos esta vida? ¿Cómo queremos transitarla? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a ella? ¿Sí? Si tuve una situación desfavorable en la infancia, puedo construir un escenario muy favorable en mi adolescencia, que me permita ser más resiliente y tener todo ese potencial para poder enfrentar esta nueva realidad. Bien. Voy a cerrar con si ustedes me lo permiten, con este poema de Mario Benedetti, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, con lo que pasamos y con la temática de la resiliencia. Mario Benedetti, 14 de septiembre de 1920, 17 de mayo del 2019. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Muchas gracias. No te escuchas, Angie. Ok, bueno, les doy las gracias al maestro, al doctor, por habernos apoyado en esta plática. Pues como siempre, muy interesante el tema, un tema que no cualquiera lo sabe manejar porque requiere de mucha sensibilización para explicar todo esto que él nos compartía, ¿verdad? Entonces, ahora sí que a nombre de la coordinación le doy muchísimas gracias por este apoyo, por estar aquí con nosotros y por estar aportando este conocimiento a los alumnos. Y pues si gusta, le voy a dar la palabra a los alumnos para ver qué opinan, qué dudas tienen, qué quieren expresar ante toda esta información, tanto alumnos como maestros que están participando. Le doy la palabra a la maestra Nancy. Gracias, maestra
Ángeles, buenas tardes. Doctor Barrera, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es muy interesante el tema de la resiliencia y como menciona usted, justamente en este contexto en el que todos de alguna vez hemos tenido alguna pérdida de nuestra libertad para salir de casa, llevar a cabo nuestras tareas cotidianas, pérdidas de salud, pérdidas de algún familiar, de algún compañero nuestro en el trabajo, en fin. Yo le quería hacer un comentario en relación con una mención que hizo usted en su interesante charla en esta conferencia que nos ha brindado. Sobre la resiliencia menciona usted que tiene mayor peso el contexto, todo lo que vivimos y está influido por la sociedad, por lo que nos circunda y no tanto la genética. Entonces, todo lo que de alguna manera hemos heredado, doctor, quedaría en segundo plano, en segundo nivel. ¿Concede usted un mayor peso al entorno en esta situación de ser resilientes ante lo que nos sucede? Bien, sí, bueno, lo que nos ha llevado a nosotros a hacer este análisis tan profundo de la conducta de la colectividad, sabemos nosotros que dentro del campo de terapéutico, cuando trabajamos nosotros con pacientes que tienen ciertas características, ciertos cuadros patológicos, sabemos nosotros que los entornos favorables favorecen mucho a las comunidades. Sí, le comento mi experiencia como estudioso de lo social, como sociólogo en comunidades rurales, urbanas, donde nos encontramos a poblaciones muy lastimadas, muy desfavorecidas, pues siempre generar unos entornos favorables las ha llevado a ellos a ser resilientes, a recuperarse pronto de esa adversidad que se han enfrentado. Yo creo que el ser humano, no quiere decir que la genética no tenga que ver, pero y yo estoy de acuerdo con usted, estaría en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el entorno es lo que nos va a determinar la cultura, la sociedad de la que nos hacemos rodear, nos va a favorecer bastante para poder enfrentar los retos del mañana. Porque esos amigos, esos abuelos, esos tíos, esos compañeros, esa novia, ese novio, traen un capital cultural que nos comparte. Y ese capital cultural que nos comparten nos permite tomarlo nosotros como herramienta para enfrentar los retos. Porque de repente quizás en el adolescente, esa novia, ese novio, enfrentó la vida. ¿Qué crees? Tengo estas herramientas con las que enfrenté un problema muy similar al que tú estás viviendo. Te las deposito, aquí están en tus manos. Tómalas. Y a ver si te sirven a ti para enfrentar esa adversidad que estás viviendo. Y no tiene que ver la genética. Ahí tendría que ver más que nada ese entorno social que nos favorece y que nos apoya, nos ayuda a transitar por esta vida. Por eso la gran relevancia que tiene la cuestión de la resiliencia, porque de repente, ¿cuántas veces hemos escuchado a las familias? Es que mira, tu tío, tu primo, o tu hermana mayor, o tu hermano menor, caray, mira, vuela, ¿eh? Y extiende alas y transita, bueno, así no corre, ese vuela, caray. ¿Por qué? Porque es una persona muy resiliente, le da poca importancia a las cosas que quizás son adversas para él. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Bien, no solamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es el entorno? ¿En qué instante como familia quizás descuidamos o no dejamos de tener ese acercamiento con ese hijo mayor o con ese hijo menor? Que quizás hace falta ese arropamiento y vamos a llamarle ese acompañamiento para que enfrente esos retos de la vida. Por eso es importante que el sujeto social pues digamos, lo que lo determina es un entorno que lo va favoreciendo para irse construyendo. Esas ayudas son fundamentales porque nos van a dar toda la fortaleza y toda la vitalidad para superar ciertas eventualidades, incluso para estar en escenarios adversos y salir sin que nosotros nos contaminemos de ellos. Importantísimo, ¿eh? Esa comunicación. El adolescente puede estar en un escenario adverso, y ellos lo dicen. Puedo estar conviviendo con compañeros que quizás tienen ciertas conductas, sí, pero son mis amigos. Pero eso no me impide, digamos, no me va a propiciar a mí que yo, sí, quizás caiga en esa conducta, quizás que es sancionada por la sociedad, ¿no? Por eso el entorno familiar de amistades me puede permitir enfrentarme a esos fuegos que se presentan en la vida y salir avante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un entorno social muy favorecido.
Por eso sí dejaríamos en segundo término la parte genética, porque es lo que quizás el entorno es lo que nos construye, esa convivencia cotidiana. Ciertamente, no obstante, en el trabajo con pacientes neurológicos es claro que no todos tenemos los mismos recursos de afrontamiento, entonces quienes tienden a la ansiedad, a la depresión, a ponerse pues especialmente deprimidos en ciertas situaciones porque no tienen esos recursos, como he mencionado, no son especialmente resilientes, ¿no? Y esto por cuestión genética. Es por ello que sí me llama la atención, ¿no? Que no se le conceda esa importancia, porque para mí en el trabajo con estos pacientes, pues sí lo he observado, ¿no? Que sí tiene un peso importante. Gracias, doctor. Sí, maestra, sí. Es cierto lo que nos plantea, no voy a extenderme nada más, es cierto lo que plantea la maestra. Tenemos sujetos sociales con ciertos cuadros patológicos que los determinan, ¿no? Hay cuadros patológicos que lo conducen ya a un tipo de tratamiento previo, ¿sí? Y después entrar a un proceso de socialización, ¿no? Porque hablamos nosotros de que no todos nos enfrentamos de la vida de la misma forma, ¿no? Hay situaciones muy adversas que sí nos lastiman, que no requieren nada, no requieren solamente del círculo, sino que requieren de una atención muy particular, porque entonces estaríamos descartando todo ese trabajo tan maravilloso y profesional que hacen nuestros psicólogos y que hacen nuestros psiquiatras, ¿no? En ese sentido, no podemos nosotros aventurarnos de esta manera, es cierto, pero siempre si hay ese acompañamiento social de ese entorno, nos va a favorecer bastante y le sumamos a esa gran labor que hacen todos nuestros interventores en lo que es la salud pública. Gracias, maestra. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Puedo opinar? ¿Sí me escucho? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Bueno, este tema es un tema bastante complicado que da para mucho estudio, tanto de la parte genética, biológica, como de la parte social. Y tanto es válida lo que se encuentra en la parte social, como es válido lo que se encuentra en la parte genética. ¿Por qué? Porque en la parte social se está considerando un tipo de población de alguna manera dentro ya de la dinámica cotidiana. Dentro de la parte que nos menciona la maestra Nancy, pues ya se está dedicando a un estudio más específico acerca de ciertas patologías donde se está identificando que un factor genético es el que está ayudando a que se genere este tipo de situación. Entonces, tanto la parte biológica como la parte ambiental va a tener su propio peso, pero va a depender del enfoque que tú le estés dando al estudio, a la investigación. Entonces, de alguna manera es estar jugando con los datos, pero dependiendo de cómo tú vayas a ir haciendo este análisis. Es lo que yo puedo opinar acerca de esto. Y teníamos la mano levantada de una niña que ya la bajó. Sí, de Paola. Adelante, Pau. Adelante. Pues solo iba a decir que la verdad, esta sesión sí me hubiera gustado que estuvieran, al menos por decir en mi caso, mis papás, que escucharan, porque como dice, ellos se olvidan de cuando tuvieron nuestra edad. Ellos lo ven como adultos y es que tú no tienes problemas cuando en verdad no saben el estrés que vivimos o que podemos llegar a tener. Y también los amigos, la pareja, todo influye en nosotros. Sí, o sea, digamos que sí, digamos que no, pero de una forma u otra influyen, porque si no encontramos, y ahí es cuando nos podemos ir por otro camino, porque al no encontrar un refugio en nuestros padres, comenzamos a buscar refugio en amigos y esos amigos se pueden jalar a malos pasos. Entonces, gracias por la plática. Al contrario, gracias a ti, Pau, por tu comentario. Y bueno, tomo la palabra de una vez. La verdad es que me gustó mucho, doctor. Muchas gracias por esta ponencia. Es un tema sumamente interesante y pues yo agregaría también que pues no hay que desentendernos o dejar de pensar que somos seres humanos y nosotros nos debemos de enfocar los que estamos como en el área de la salud,
que para el estudio de todos y cada uno de nosotros existen 3 esferas. Es lo psicológico, lo biológico y lo social. Entonces, de esas 3 esferas tenemos que partir y pues obviamente estamos teniendo esta relación con adolescentes. Nosotros convivimos con personas, somos personas que necesitamos socializar, ¿no? Y yo creo que nosotros como docentes, pues sí, no hay que olvidarnos, como comentaba Paola, que en algún momento fuimos adolescentes, ¿no? Que tenemos que ser empáticos ante las situaciones que están pasando, y más en este momento de pandemia. No quiere decir que nos estemos justificando o que estemos justificando a los alumnos con esta situación, pero sí poder tener un poquito más sí, de consideración, empatía con las actitudes y con lo que está enfrentando, porque no sabemos, ¿no? No sabemos si realmente la está pasando bien, si se está teniendo algún problema, y pues deberíamos de tener en cuenta estos factores y pues así como lo dice el doctor, pues agarrar de lo que nos puede ser positivo, de tener esos factores protectores, que en este caso sería la familia, la relación que vamos a tener con la sociedad. Y sí influye, y también totalmente de acuerdo que la sociedad es un punto muy importante, porque puede jalarte para lo negativo o puede jalarte para lo positivo. Y pues, ¿cuál sería el núcleo? Pues los padres de familia. Entonces, yo creo que es algo muy importante, sin quitar o menospreciar o hacer a un lado las otras 2 esferas, ¿no? Que en este caso sería lo biológico y lo psicológico. Muchas gracias, doctor, y pues no sé si hay alguna intervención más de parte de los alumnos, profesores. Chicos, ¿todo claro? ¿No tienen dudas? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Es su momento. Si no, pues también por el chat, no hay problema. ¿No? Creo que no. Okay. Dicen que Sí, muchas doctor. gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, es un tema muy importante, y como bien lo comentó la alumna, es importante pues seguir teniendo este tema, ¿no? Y enfocarnos a la difusión del mismo, porque pues tal vez se nos ha olvidado a nosotros los adultos las actitudes que tuvimos en nuestra adolescencia. Entonces, pues sí, está muy, muy bien el tema, y ojalá que esto se siga difundiendo, pues en este caso con también los padres de familia, que sería un factor muy importante para recuperarse ante estas situaciones complicadas que vamos teniendo todos, ¿no? Y pues enfocándonos a los adolescentes. Adelante, Viridiana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, la había escrito aquí. Dice, ¿cómo sé que la ayuda que está pidiendo mi familiar se la puedo dar a pesar de que me duele lo que está viviendo? Bien. Bueno, aquí cuando nosotros, yo les había dicho al principio que era importante que primero escucháramos. Se nos ha olvidado escuchar. Sí, se nos ha olvidado. Si alguien se acerca con nosotros y nos plantea una situación o un problema, luego queremos responderle y darle, no, hay que hacer contención. Primero escuchar a esta persona, qué está viviendo, qué le está pasando, y si esta persona, es el momento que él quiere que le exprese mi punto de vista o mi opinión en torno a lo que está viviendo, adelante. Si no lo pide, perdón, pero ahí tenemos que hacer una pausa, respetar ese momento, ese tiempo. Si nosotros consideramos que lo que está viviendo, el evento porque está transitando, digamos, realmente hace catarsis con esa escucha y le viene bien y hay comunicación con nosotros donde nos agradece, ¿sabes qué? Me agradó charlar contigo porque quizás le he expuesto esta temática, esta problemática a varios y todo el mundo me juzga, todo el mundo me da sus comentarios, sus opiniones, me critica, y hoy tú te diste la oportunidad de escucharme. Me agradó porque no me dijiste nada, me escuchaste y me hiciste que yo hiciera esta catarsis y sacara todo lo que me está pasando. Y si esa persona el día de mañana
o después de ese lapso, él nos pide una opinión o una sugerencia, un comentario, es válido hacerlo si lo tenemos. Es válido hacerlo. Sí, incluso es válido hacerlo si tenemos el conocimiento, pero también es válido hacerlo si queremos canalizarlo. Si nosotros consideramos, ¿sabes qué? No tengo las herramientas, no tengo los elementos, pero yo considero que aquí te podrían atender. Que alguien, un experto, alguien te podría escuchar y darle una salida avante a tu situación que estás enfrentando. Por eso yo se los comento, el primer acercamiento que debe ser con esa persona es la escucha, ¿sí? Hemos dejado de escucharnos, nos hemos abandonado, ¿sí? Vivimos en esta sociedad de las prisas, ¿sí? Después me comentas, sí, al rato que llegue, y al rato que llegue ya no lo encontré, al rato que llegue ya se durmió, al rato que llegue ya pasó el momento y quizás ya lo que me querías comentar ya no es importante para mí, quizás. Entonces, es la cuestión de los tiempos, ¿no? En ese sentido, pero también cuando nosotros tenemos un acercamiento con esa persona, con esa gente con la que vivimos, sabemos leer el lenguaje corporal. Es importante el lenguaje corporal, el lenguaje facial, todo esto, que nos dice, sí, escúchame, pero sí, sin que nos diga la palabra, quiere que nosotros le demos nuestra opinión. Es cuando realmente conocemos al otro. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a detectar. Y dice, bueno, ya te conté, y se queda en ese silencio, esperando una respuesta de nosotros. Si la tenemos, adelante, la podemos dar. Por eso no dejemos solamente ir con la voz, con la palabra, sino también a través de las expresiones faciales, gesticulares. Él nos dice mucho, o ella nos dice mucho, y de esta manera podemos entender y comprender, ¿sí? O darle sugerencias en torno a lo que está viviendo, ¿sí? ¿Cuál es el momento? En que la persona lo solicita, en el momento que lo detectamos, ¿sí? Ahí. Y quizás hacerle esa sugerencia, si es necesario. Pero primero, hacer contención a través de la escucha. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hay comentarios aquí en el chat. Dice David, gracias por la plática, además de que el poema final es muy alentador y motivador, y más con este tema que es la resiliencia. Rebeca Joana, muy buena ponencia, muchísimas gracias por su tiempo. Y pues ya son todos. No sé, ¿hay alguna otra participación, chicos? Okay. Nada más agrego también algo que usted también comentó, doctor, de saber interpretar los silencios y también saber cuándo dar esa opinión, ¿no? Porque luego muchas veces no la piden y nosotros por querer ayudar, al contrario, hacemos hasta mal, ¿no? Y damos comentarios que a lo mejor ni nos los han solicitado. Y es por eso que yo siempre lo he dicho, o sea, es importante tener esa conversación física, o sea, de frente, y también evitar todo esto de la tecnología que nos ha estado comiendo. Y pues si estamos con una persona que necesita ese apoyo o que necesita esa interacción, evitar tener esos celulares, ¿no? O sea, el ver a los ojos es importante y pues saber interpretar las acciones que los demás están realizando. Y como usted lo dice, ¿no? O sea, esas gesticulaciones que muchas veces dicen más de lo que pueden decir las palabras. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Y Dana, Gabriela comenta, a mí también me gustó mucho la información. Gracias. Bueno, Fíjate, perdón, si me permite nada más para cerrar. Comentas algo sobre el uso de las tecnologías y yo insisto, los adultos siempre como que nos asustamos o cancelamos la forma de diálogo. De repente vas a un café o vas a una plaza y de repente ves a la pareja, a los novios, a los amigos, cada quien metido en su celular. Y los adultos nos asustamos. ¡Ay, qué comunicación y todo! ¡Qué padre que son diferentes a nosotros! ¡Qué padre que así se comunican! A pesar de eso, hay comunicación. Qué triste sería que se comunicaran igual que nosotros, porque entonces, ¿dónde estaría el avance? ¿Dónde estaría la progresión? Entonces, cada generación le toca su contexto. Chicos, disfruten, es su tiempo, es su momento. Nosotros lo tuvimos en nuestro tiempo, en nuestro momento, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que aprender de ustedes, aprender de su tecnología, de todo lo que están ustedes viviendo ahorita, aprovechenlo al máximo. Es su momento, es su historia. No hay mejor momento en la adolescencia que el que le toca vivir a cada uno de nosotros. Y este es su momento. Vívanlo intensamente, ¿sí? Y nada más para cerrar en este punto, otro punto importante que quiera comentar, no confundamos la resiliencia
cuando hablamos de entornos favorables, pero también de personas hasta cierto punto, lo pongo entre comillas, sanas. Porque hablar de resiliencia en personas que sufren cuadros patológicos es totalmente diferente, ¿eh? Eso, sí, oye, es que esta persona sufre trastornos depresivos severos, perdón, ahí ya requiere un tratamiento especial, ¿sí? Y lo decías muy bien la maestra Claudia, la maestra Ángeles, la maestra Nancy, cierto. No confundamos situaciones eventuales que se nos presentan en la vida para ser resilientes y superar. Cuando tenemos ya trastornos psicológicos, emocionales severos, sí requerimos de la atención de especialistas. En este caso, de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿sí? Necesitamos de esa atención de la salud, muy importante, para no confundirlo, chicos, ¿eh? Es importante. Pero si somos unas personas o adolescentes que no tenemos ninguna situación que es por coyuntural o por los eventos que vamos viviendo, claro que sí, los círculos de ayuda nos van a favorecer mucho. No quiero extenderme, les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado, espero en otro momento vernos y les agradezco, sí, este espacio y este momento. Al contrario, gracias a usted por su participación en el programa y pues esperemos que no sea la primera ni la última. Seguimos con estas actividades y pues siempre es para beneficio de los alumnos. Muchas gracias, doctor, y pues gracias a ustedes, chicos, por asistir y pues si no hay algo más que agregar, que tengan linda tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por pedir.